La Junta de Extremadura de Monago no puede cumplir el objetivo de déficit de la región a costa de los ayuntamientos y a costa de las mancomunidades. El Gobierno de Monago lleva estos primeros 6 meses del año sin pagar a los ayuntamientos y a las mancomunidades. Hoy hemos conocido algunos detalles, como por ejemplo que en algunas mancomunidades ya van con el retraso de un pago de las nóminas a los trabajadores porque la Junta de Extremadura no paga. Por lo tanto, el Gobierno de Monago lleva 6 meses, como digo, sin conveniar con los municipios y las mancomunidades, sin cooperar con los municipios y las mancomunidades, sino que está haciendo todo lo contrario. La Junta de Extremadura lleva los 6 primeros meses del año asfixiando a los municipios de la región, donde además viven el 80% de los ciudadanos de Extremadura, de los extremeños y de las extremeñas. Hace más de 40 días que muchos alcaldes y concejales socialistas le pidieron a Monago precisamente por escrito una reunión para sentarse y hablar y tratar todos estos temas que están en el aire y todos estos temas que harán que más pronto que tarde se tenga que cerrar algún pueblo de Extremadura, lo que no ha ocurrido en estos 30 años de autonomía. Desde el PSOE, por tanto, le pedimos al presidente Monago que deje ya de ningunear a los ayuntamientos de esta región y que no les mienta, que se siente con los alcaldes y le diga de una manera clara qué va a pasar con la ayuda a domicilio, qué va a pasar con los conserjes de los colegios, qué va a pasar con los servicios sociales de base, que son la puerta de entrada de las necesidades y de las dificultades de los ciudadanos en los pueblos, qué va a pasar con todas estas cuestiones, con todos estos servicios tan importantes que ahora mismo están en el aire.